Hoy es homenajeado con esta extraordinaria muestra en el Centro Cultural Ruyés Víctor Quiroga. Entrevistamos a su hijo Sebastián Quiroga, quien también siguió sus pasos en el arte. Me llamo Juan Sebastián Quiroga, soy hijo del artista Víctor Hugo Quiroga y nos encontramos en el Centro Cultural Ruyés en presencia de sus obras. Llegamos a París luego de que mi papá ganó un premio BRAC y vivimos un año en la Cité des Arts. Luego de eso, en vez de quedarnos un año, nos quedamos 7, casi 8. El primer recuerdo que tengo de París, nos bajamos del avión y todos decían bonjour, bonjour, bonjour. Esa fue mi primera palabra, buenos días. Mi papá era un compulsivo del arte y necesitaba urgentemente ir a pintar, entonces él odiaba salir a cualquier trámite. Entonces, cuando mi papá salía, era petizo y cachetón, como él decía, caminaba a toda velocidad y a mí me costaba seguir el ritmo de su caminar. Recuerdo visitar los ateliers de sus amigos y bueno, había una gran cantidad de tíos artísticos que yo visitaba. Le Vot, que mi papá rescató junto con otro artista, que fue el último taller que tenía allá. Y bueno, las miles de anécdotas que había. Mi papá no solamente pintaba para el hoy, él pensaba en el futuro y estaba muy preocupado por la posteridad. Él no solamente era un pintor de pinceladas, él vivía su arte y creía firmemente, digamos, en su obra. Era tremendamente pechador. Él llegó a donde logró llegar no solamente porque la calidad artística de su obra era excelentísima y tenía un don de la pintura, del cual él lo desarrolló desde chiquito, sino de que él pechó y luego se hizo una fama a fuerza de premios. Él era estudiante y ganó premios muy importantes, un premio del gobierno francés, un premio para viajar a Italia también, un premio que fue organizado por el Papa. O sea, hay muchos premios que no se saben, pero que papá ganó y trabajó, digamos, porque él trabajaba. Mi papá pagó sus estudios con fotografía, ese es un pequeño detalle. Y él tenía un excelente ojo para la foto y para la composición visual. La mayoría de sus obras no se componen solamente de una foto. A veces son una foto, 2 fotos, 3 fotos, 10 fotos. Entonces ahí él hacía una composición intelectual. Él me decía que la composición intelectual es lo más difícil detrás de una obra pictórica y después la base de su obra era el dibujo, me decía. Él acostumbraba mucho a llevar su camarita a donde iba. De esa manera él sacaba fotos a cualquier cosa, desde una nube, que él tenía la fascinación de una nube, o un vecino pasando por algún barrio con una heladera arriba de una bicicleta. Mi papá se definía como narrador de mitos y él mismo me contaba de que su abuela india le contaba mitos del noroeste y estaban todos reunidos ahí alrededor del fogón y todos tenían miedo porque eran cuentos medio de terror. Entonces él seguía esa idea de narrar los mitos, nuestras costumbres dentro de lo que es su obra artística. Yo era como el secretario de mi papá. Y mi papá me ponía a hacer tareas para él, o sea, y me enseñó muchas cosas de oficio también. Y una de las tareas, una vuelta, era Sebastián, quiero que me escribas una carta en francés. Entonces yo agarro y comienzo a copiar modelos de carta de cómo tiene que ser correcto. Me busco en el diccionario, corrijo correctamente todo y le muestro a mi papá. Y mi papá lo ve así y dice, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Y comenzó a tachar todo. Entonces, ¿por qué? Estaba perfecto. El tema es que no tenía sus errores. Entonces comenzó a incluir un error acá, un error allá, un error allá, y lo llenó de errores. ¿Por qué? Porque esa carta iba a alguien importante que si le mandaba de manera formal, no lo iba a hacer reír. Entonces le mandó un montón de errores a propósito. Mi papá hablaba francés, digamos que bien, pero con un acento turco bien pronunciado.
Mi principal preocupación cuando mi papá se fue de este mundo era preservar y tratar de acaparar todo de manera de poder conservar su obra. Lo ideal sería de que haya una parte importante de su obra que quede para las generaciones futuras. Nosotros, los tucumanos, somos un semillero de artistas plásticos de todo tipo. Mi papá tuvo la inteligencia y el cuidado de conservar obras desde sus inicios, inclusive desde su época de estudiante. Sus dibujos, sus poesías, sus pensamientos, su manera de ver el mundo, que bueno, mi viejo tiene una manera particular de mirar el mundo, que era muy tucumana, por decir de alguna manera.